Hola, queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta video clase vamos a ver otras dos estrategias de traducción que corresponden a la unidad número 3 del programa, la expansión y la reducción. Bien, en primer lugar vamos a definir a la expansión como la adición, como el agregado de elementos lingüísticos en el texto meta, los cuales son necesarios para determinar un significado más preciso o identificar una situación más concreta. También tenemos que recordar que el inglés tiende a ser una lengua mucho más económica que el español, por lo cual muchas veces en nuestra lengua vamos a necesitar usar más palabras para evitar ambigüedades y lograr mayor especificidad. Veamos algunos ejemplos. The fantasy world never fascinated me and still doesn't. El mundo fantástico nunca me fascinó, hoy en día tampoco lo hace. Bien, en este caso en el TO tenemos un auxiliar que en español, si lo calcamos, no tendría sentido y sería prácticamente agramatical la traducción, entonces es necesario que agreguemos elementos, varios elementos en este caso, ¿sí? Un circunstancial de tiempo, un verbo. He listened to his wry laughter about his three kids. Ella escuchaba su risa burlona al hablar de sus tres hijos. Bien, en este caso necesitamos expandir la preposición about porque si la calcamos, si decimos algo como su risa burlona sobre sus tres hijos, esta oración en primer lugar sería agramatical porque no podemos usar la preposición sobre con el sustantivo burlona en este contexto. Y además el mensaje no sería claro. ¿Sí? Entonces, con esta expansión, al usar el verbo hablar, agregar el verbo hablar, brindamos mucha más claridad y la oración es gramatical. He noticed the paper in her hand. Observó el papel que ella tenía en la mano. Bien, este es un caso muy frecuente de expansión que sucede con los adjetivos posesivos o determinantes, ya que en inglés hay una gran variedad de determinantes, de adjetivos posesivos, dependiendo de género y número, mientras que en español tenemos el determinante su, que aplica tanto para femenino como para masculino, a veces también para plural. Entonces necesitamos muchas veces usar una expansión para que sea claro el mensaje y para que el género se entienda. Observó el papel que ella tenía en la mano, ¿sí? Porque si decimos observó el papel que tenía en la mano, ¿quién? Puede ser él, puede ser ella, puede referirse a otra persona. Bien, todo esto lo tenemos que pensar a la hora de traducir, ponernos en el lugar del lector y pensar si es necesario agregar un elemento para clarificar la comprensión. Veamos ahora algunos ejemplos de la novela que estamos trabajando. Killers of a Certain Age. Poor bastard got food poisoning. I warned him not to eat the bouillabaisse, but he wanted to go native. El pobre bastardo se intoxicó con comida. Le advertí que no comiera la bouillabaisse, pero quería probar una comida típica. Go native es una frase que no tiene un equivalente exacto en español. Si la calcamos no tiene sentido, entonces necesitamos usar una expansión. Un comentario más sobre la expansión.
Recordemos que el inglés es una lengua que tiende a nominalizar, por lo cual las oraciones muchas veces carecen de verbos conjugados, son lo que se suele decir fragmentos. Hay muchos autores que escriben, tienen un estilo de escritura en el cual las oraciones prácticamente no tienen verbos conjugados, y es muy importante que nosotros identifiquemos eso, porque si lo calcamos, eso va a ir en contra de la normativa de nuestra lengua. Entonces, recordemos que el español tiende a verbalizar, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a tener que agregar un verbo conjugado, hacer una expansión. Como por ejemplo aquí. The bodyguards carry nothing, hands free, should they need to draw their weapons. Los guardaespaldas no llevan nada, tienen las manos libres por si necesitan sacar sus armas. Tenemos que agregar el verbo tienen, tenemos que agregar un verbo, ¿sí? Para que esa cláusula sea gramatical. Bien, continuamos con la reducción. La reducción es el proceso opuesto a la expansión, la estrategia contraria. En la reducción se van a sintetizar elementos lingüísticos para que la traducción, el texto meta, sea más conciso que el original, ya sea por razones más bien estructurales, pueden ser léxicas, estilísticas. Bien. Siempre vamos a emplear la reducción por cuestiones de economía. Puede que el encargo nos pida usar una determinada cantidad de palabras, entonces nos tengamos que ajustar y también por eso recurrir a la reducción. ¿Sí? Hay encargos en los cuales nos piden hasta un límite de palabras y para lograr eso tenemos que recurrir bastante a la reducción. Muchas veces también usamos la reducción para evitar redundancias y cuando quizás en el TO se emplea una frase, una definición, y en español tenemos un término preciso para definir para ese término. Entonces, recurrimos a una reducción. ¿Sí? En vez de traducir toda esa explicación, directamente decimos el término que existe en español. Ahora vemos algunos ejemplos. A Protestant may become Catholic, a Christian may become a Jew. Un protestante puede volverse católico, un cristiano judío. En este caso tenemos un caso un ejemplo de coma elíptica. ¿Sí? Para no repetir may become, recurrimos a la coma que está reemplazando a esa frase verbal. De todas formas, un comentario sobre esto. Recordemos que cada autora tiene su propio estilo de escritura y a lo mejor eh, ese autor le gustan las repeticiones, que las utiliza como un recurso estilístico, quizás hasta como anáforas. Entonces es importante también que lo identifiquemos y si es parte de su estilo lo repliquemos. Y en ese caso no recurriríamos a la reducción. Every now and then, cada tanto. As she makes her way back, mientras regresa. Miren cómo en España, en inglés tenemos esta frase de 5 palabras, cuando en español podemos recurrir al verbo regresar. Nosotros tenemos ese verbo, el cual significa exactamente lo mismo, no se está perdiendo nada en la traducción y hay una reducción importante. Veamos algunos ejemplos de nuestra novela. He ignores the question and moves the newspaper aside. Ignora la pregunta y aparta del periódico. At the conclusion of the war, it was made clear that the Russians, al final de la guerra, quedó claro que los rusos, ¿sí? Ahí también tenemos una reducción importante. Y por último, veamos un ejemplo en el cual tenemos reducción y transposición.
He draws a breath. Pipe smoke spiraling over his head. Respira hondo y el humo de la pipa se eleva por encima de él. Draws a breath. Podemos decir respira hondo. Y en cuanto a spiraling, ese gerundio, lo vamos a transponer y vamos a usar un verbo conjugado. ¿Sí? Vamos a evitar el gerundio, el humo de la pipa elevándose por encima. ¿Sí? Por una cuestión de estilo, podemos recurrir a esta transposición facultativa y vean cómo logramos mayor naturalidad en la traducción. Bien, no, eso ha sido todo por esta video lección. Les pido por favor que lean el material del instituto, el manual del instituto sobre estrategias de traducción. Ahí tienen varios ejemplos más para analizar. Y tenemos un cuestionario esta semana para poner en práctica estas estrategias y las que ya hemos visto anteriormente. ¿Sí? Quedamos entonces en contacto por el foro y cualquier duda me escriben. Que estén muy bien.